del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hoy celebramos a los mártires de Uganda en África. Por eso el color rojo de los ornamentos de la misa. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que hiciste que la sangre de los mártires sean semilla de nuevos cristianos, concédenos que el campo de la iglesia, regado por la sangre de los santos Carlos Luanga y compañeros, produzca siempre abundante cosecha para ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La lectura es del libro de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 3 y siguiente 6 al 12. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. A Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como la aprendí de mis antepasados. Por eso te recomiendo que revivas el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa, no por nuestros méritos, sino por su propia determinación y por la gracia que nos ha dado en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Esta gracia es la que se ha manifestado ahora con el advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo, a quien ha destruido la muerte, irradiado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que ha sido nombrado predicador, apóstol y maestro. Por este motivo soporto esta prisión, pero no me da vergüenza, porque es en quien he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él con su poder cuidará hasta el último día lo que me ha encomendado. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo, como fijos sus ojos en las manos de su Señor, los siervos. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Así como la esclava es su señora, tiene fijos los ojos, fijos están en el Señor los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. En ti, Señor, tengo fijos los ojos. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
capítulo 12, versículos del 18 al 27. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan. Y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando se resuciten de entre los muertos, ni los hombres tomarán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles de Dios. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Ante todo, una disculpa por los 15 minutos tardes. La razón fue muy sencilla. Me desperté a las 11:30 de la medianoche. O sea, ayer lo malo fue que ya no me pude dormir. Me puse a revisar la homilía, que ya prácticamente estaba hecha. Le añadí algunas cosas, le quité otras, en fin, le di su compuestita. Y aún así, pues, el sueño no me llegaba. El tema me fascinaba a mí, el tema de la liturgia. Y eso mismo me puso más hyper de lo que ya andaba. Más se me fue el sueño. Pero ya, casi llegada la hora en que ya me tenía que meter a la regadera, fue cuando me dormí. Y me pasó lo que siempre se dice: el segundo sueño es el más pesado. Ya para cuando me llamó la lobita, ofreciéndome ambulancia y no sé cuántas cosas, le dije: no, aquí estoy, ya me estoy vistiendo. Luego, ¿dónde se me enredan los tirantes del pantalón? En el pantalón. Ya no sabía qué pierna sacarle al enredo de los tirantes o otro lío. Vísteme despacio, que tengo prisa. Y no puse ese consejo en pie. Ok, vamos a ver. A ver en dónde le corto algo, ¿no? Pues aquí los pobres santitos es donde le voy a cortar. Hace
134 años que murieron estos mártires de Uganda, en África, la parte central de África, pero cargadito al este. 22 mártires murieron en diferente fecha del año 1886, diferente fecha. Eso me voy a quitar, ¿para qué dar tantas fechas? El sacerdote que estaba con ellos y que llegó a bautizar a los últimos que no se habían bautizado, se llamaba Carlos, y apellido Luanga. El más chiquito tenía 13 años de edad. Bien, de paso, vamos a rezar por el padre Carlitos. Los que se acuerdan del padre Carlitos en La Joya, era negrito, bueno, siempre riéndose. Tenía unos labios tan grandotes que parecía manzana. Muy simpático, muy querido por todo el mundo. Pero luego lo nombraron superior de su orden y por eso se nos fue de aquí. Pidamos por él. Hoy es su santo. Él se llama Carlos por este Carlos de hoy. Bien. Miércoles de la 9ª semana del tiempo ordinario. 3 de junio del año del Señor 2020. El hilo conductor de las dos lecturas de hoy y el Salmo. Pablo, en una de las cartas que escribe en la prisión, de la cual ya no saldría libre, en el año 67, le escribe esta segunda y última carta a Timoteo, donde le recomienda a Timoteo, entre otras cosas, lo siguiente. Recuerden, esta es la segunda carta. A la segunda carta de Pablo a Timoteo se le llama el testamento de Pablo. Por eso es muy importante especificar si es la primera o la segunda carta. No solamente en la cuestión de esta ocasión, sino siempre. Porque según el número de carta es el contenido que hay en la carta. ¿Qué le escribe? Que sea valiente en defender la fe. Valiente en defender la fe. No basta con practicarla, hay que defenderla también. Que siempre se acuerde que su vocación viene de Dios y que por lo tanto no se avergüence de la fe. Que recuerde siempre que esa vocación que tiene le fue conferida y transmitida por la imposición de las manos de Pablo. Y que además tiene que guardar el depósito de la fe. Esa palabra no sale en la lectura de hoy, pero en el texto original griego sí sale. Por eso se lo puse. Y todo para servir al Señor. Ese es el Salmo. La primera lectura, lo que diga ahora. Y todo para servir al Señor. O sea, lo hacemos no nada más por hacer argüendes. Lo hacemos para servir al Señor. Recordando siempre que nuestro estado de resucitados, que viene después de esta vida temporal, sobrepasa infinitamente nuestro estado natural. Entonces vale la pena luchar por el Señor aquí en esta tierra. Primera lectura. San Pablo, ya a punto de sufrir el martirio por decapitación por Cristo Jesús, vuelca su alma en esta segunda carta a su querido discípulo y compañero de misión, Timoteo. Ante todo, Pablo se presenta con mucho orgullo, santo orgullo, claramente, como apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. Es el versículo primero. Apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Ese es nuestro gran orgullo como sacerdotes.
Ese es nuestro gran orgullo como servidores del Señor. Qué lástima que entre el clero haya miembros que se sienten más orgullosos porque son doctores en filosofía, doctores y de paso, a veces, no siempre, doctores en burrología también. No, nuestro orgullo es ser sacerdote de Dios. Ese es nuestro orgullo. Lo demás sale sobrando. Lo demás es secundario. Lo demás viene de los hombres. Viene de la universidad. Pero el ser sacerdote viene solamente de Dios. Esta frase, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, Pablo se le está diciendo a Timoteo con este sentido: no soy ningún entrometido en las cosas del Señor. Aunque sea del Señor, puede ser un entrometido. El Señor mismo me ha llamado a trabajar en su obra. No he sido yo el que ha venido por iniciativa propia o de los demás a trabajar en la viña del Señor. No, aquí estoy porque aquí me trajo el Señor. A continuación, Pablo pasa a darle ánimo a su discípulo Timoteo, ciertamente desanimado por la situación de Pablo, que cada día se iban viendo las cosas más oscuras. Es decir, Pablo ya no saldría de la cárcel. Ya no le quedaba otra cosa más que el sacrificio supremo por Cristo Jesús, el martirio. Y claro, pues, eso también entristecía a Timoteo, que era sumamente joven. Pablo, aunque en la cárcel, es consciente de la situación de desmoralización de Timoteo y por eso trata de animarlo. Claro, cuando Pablo escribe la carta, Timoteo anda afuera, por eso le escribe la carta, para mandársela, porque anda lejos de Pablo. Pero aún Pablo en la cárcel se da cuenta, sabe, le informan que Timoteo anda triste. Pablo les da ánimo a Timoteo, ante todo, deseándole la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 2. Pero quizá ese deseo de Pablo, muy bien fundado, lo pudo haber entendido Pablo demasiado alto o vago para la situación moral de Timoteo. Pues sí, te deseo la gracia, pues ¿dónde está? Te deseo la misericordia, te deseo la paz, aunque luego remacha con de Dios Padre, de Cristo Jesús, sí, pero hay veces que estamos de un ánimo que no nos queda el saco. Con ese motivo, San Pablo quiere concretar más la motivación, hacerla más concreta para darle ánimo a Timoteo y le dice: te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Este es el versículo 6. Esto mismo, lo de la imposición de las manos para recibir un carisma especial, ya se lo había dicho Pablo a Timoteo en la primera carta. Cita bíblica, 1 Timoteo 4:14. Las dos citas bíblicas, la de 4:14 y la de hoy, que hablan de la imposición de manos, están en un contexto que se refiere al ministerio presbiteral o al ministerio episcopal de predicación y de gobierno pastoral de una comunidad cristiana. Por lo tanto, esa expresión de la imposición de manos se refiere a la ordenación sacerdotal de Timoteo
o a lo mejor ya a la ordenación episcopal de Timoteo, transmitidas una y otra por el mismo apóstol Pablo. A donde Pablo quiere llegar es a un doble punto. Primero, ante todo, Timoteo, tú eres un pastor, tú eres un sacerdote, tú eres un obispo del Señor, gracias al sacramento sacerdotal, episcopal, que te transmití por la imposición de mis manos. En segundo lugar, Timoteo, si eres pastor de la grey del Señor, sé valiente en cuidar el rebaño que no es tuyo, sino de Dios. Por lo tanto, sé valiente y no dejes que los lobos acaben con el rebaño de Dios. Esta idea que estoy dando aquí no sale hoy, pero sí sale a lo largo de la carta. Así es que en vez de estar gimoteando, ponte a cuidar el rebaño. Además, recuerda, Timoteo, que Dios nunca hace nada a medias. Por eso, al concederte Dios la gracia de tu ordenación, también te concedió todas las gracias necesarias para que cumplieras con la vocación que Dios mismo te ha dado. Dios no deja nada a medias. Por lo tanto, junto con la gracia de tu ordenación, Dios te concedió otras gracias, tales como no un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. Por eso, Timoteo, tú tienes el espíritu de fortaleza para tomar el toro por los cuernos. Lánzate al ruedo, lánzate a tu ministerio, sin miedo, sin pensar que no puedes con el paquete. Vas de parte de Dios, y si Dios te ha enviado, como de hecho así es, Él te dará lo necesario para que cumpla con la misión a la que te ha enviado. ¿Crees tú, Timoteo, que Dios te mandaría a la guerra sin fusil? No seas tonto. Eso déjalo para un católico sonsonaco. Ese argumento de Pablo lo extiende a los siguientes versículos restantes de la carta. Los releo para que no se nos pierda el hilo. Es desde el versículo 8 al 12. No te avergüences de ser católico, pues de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa, no por nuestros méritos, sino por su propia determinación y por la gracia que nos ha dado en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Si Dios nos ha salvado, también tú salva a los demás. Esta gracia es la que se ha manifestado ahora con el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, quien ha destruido la muerte e irradiado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces ya no le tengan miedo ni a la muerte, porque Dios ya la venció. El que ha sido nombrado predicador, apóstol y maestro, del que he sido nombrado. Por este motivo soporto esta prisión, pero no me da vergüenza, porque sé en quién he puesto mi confianza. Ahora viene la frase muy mal traducida, la última, este pedacito.
y estoy seguro de que Él con su poder cuidará hasta el último día lo que me ha encomendado. No. Ahora, el Señor me dice que yo tengo que cuidar lo que Él me había encomendado. Pero si ya me voy a morir, entonces yo te lo digo a ti. Tú cuida lo que el Señor te ha confiado, el depósito de la fe. Bueno. Jesús, en la misma noche de su resurrección, vamos a ver ahora el significado de la imposición de las manos o cualquier otro signo que tenga esta finalidad. Jesús, en la misma noche de su resurrección, no me habré brincado una hoja, no. Está bien, nomás me faltó especificar porque el paso. Se apareció a los apóstoles y les dijo: como el Padre me ha enviado, también yo os envío a vosotros. Dicho esto, sopló sobre ellos, un gesto que se equipara al imponer las manos. Sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20, versículos del 21 al 22. Aquí tenemos la primera transmisión de poderes en la iglesia. Dios Padre le transmite los poderes a Dios Hijo. Dios Hijo le transmite los poderes a sus primeros y originales apóstoles. Casi nada. Pero hay un gesto de transmisión de poderes. Jesús, como Hijo de Dios, los tiene, pero no los retiene. Los pasa a los apóstoles. El día de la ascensión les dirá a los apóstoles: vayan a todo el mundo y prediquen y conviertan y nada. Ya les había dado el poder. En la otra ocasión les va a especificar qué van a hacer con ese poder. Los apóstoles, a su vez, les imponen las manos a los primeros 7 diáconos. Hechos 6:6. Se quejaban algunos que el servicio de la caridad en alimentos estaba muy mal entendido a favor de las viudas israelitas. Los apóstoles dicen: bueno, ok, vamos a ver cómo solucionamos el paquete. Escojan 7 hombres que se encarguen de ello. Van a estar bajo nuestra responsabilidad. Nosotros no vamos a tomar esa responsabilidad porque la nuestra es predicar. Entonces, hoy por hoy, ¿quién es el que conoce a Jesús? Nosotros, los apóstoles, porque ya habíamos andado con Él. Y les imponen las manos. Bernabé presentó a Pablo a los apóstoles, que no lo querían ver ni en pintura. Este es el perseguidor. Recuerden que Pablo se convirtió por allá, muy lejos de Jerusalén, muy lejos de los apóstoles, casi en Damasco. Y ahora anda queriendo acercarse a los apóstoles. Todos le tienen miedo. Pero Bernabé, que anduvo un tiempo allá arriba también en Antioquía, sabía cómo estaba la situación. Y él trajo como ahijado a Pablo. Se los presenta a los apóstoles, les asegura lo de su conversión y así llegó a ser el padrino de San Pablo. Y luego San Pablo, pues claro, recibió de los apóstoles no nada más la ordenación sacerdotal, sino episcopal, porque andaba con ellos predicando. Pablo anduvo en el mismo nivel de predicador. Y aún así predicaba con más ganas. Tanto que la gente quería matar a Pablo, no a los apóstoles. ¿Cómo habrá predicado Pablo? Lo ponen a salvo y se lo llevan a su tierra, a Tarso. Luego después, pasado el tiempo, lo van a sacar de Tarso y lo van a juntar nuevamente en la comunidad de Antioquía. El hecho del encuentro con los apóstoles está aquí. Y ahí fue la ordenación también de Pablo. Hechos 9, del 26 al 30. Vemos pues cómo todo viene
en escalas como una fuente de agua que tiene varios platos. El agua cae desde ver arriba en el plato que sigue. El agua del plato que cae en el otro plato y así sucesivamente hasta el momento de hoy. A su vez, Timoteo, ya obispo, transmitía los poderes sacerdotales a otros. Tanto así que Pablo le recomendó: no te precipites en imponer a nadie las manos. Primera de Timoteo 5:22, la otra carta. Primera de Timoteo. No te precipites en imponer a nadie las manos. Lo mismo pasó con Tito, el otro colaborador de Pablo. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y para que establecieras presbíteros, sacerdotes. Nadie puede ordenar sacerdotes más que un obispo. Entonces aquí ya Tito ya es obispo. Tito 1:5. Una conclusión muy triste, pero hay que decirla. Los protestantes no tienen ni jerarquía ni sacerdocio. Porque cuando Martín Lutero se separó de la iglesia, ya no quisieron ordenar a nadie. Acuérdense que juntamente con los que se separaron de la iglesia con Martín Lutero, había obispos. Eran los únicos que podrían haber transmitido los poderes. Ya no transmitieron poder a nadie. Por el sonsonete de que ya estoy salvo. Entonces, si ya estoy salvo, ¿para qué quiero sacerdotes? ¿Para qué quiero obispos? Ya estoy salvo. Por eso no transmitieron poderes. Pero los tontos no se imaginaban que cuando muriera el último obispo que se había salido con Martín Lutero, ya no iba a haber esperanzas de jerarquía entre los protestantes. Y así fue. ¿Sí me expliqué? Por eso no hay sacerdotes entre los protestantes, no hay obispos auténticos entre los protestantes. Ellos se pueden dar un título. La universidad donde estudiaron les puede dar un título obispo. Pero ese título no dice nada. Porque los poderes vienen de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Todo eso fue lo que me emocionó hoy, lo que me puso hyper. Y se me fue más todavía el sueño. Bueno, no estoy explicando nada, nada más estoy releyendo lo que tengo escrito. Qué lástima. Se ve que el diablo no quería que hablara hoy de esto. El último versículo de hoy, el número 12, el que está muy mal traducido. En plata, lo que está diciéndole San Pablo a Timoteo: guarda el depósito de la fe. Esta misma cita la tenemos en la primera carta a Timoteo. Primera Timoteo 6:20. Y al menos final de la primera carta. ¿Qué es el depósito de la fe? La doctrina cristiana que se le encomienda a la iglesia, que se le encomienda al clero y que debe ser conservada intactamente. El depósito. ¿Qué pasa cuando se va al banco a hacer un depósito? Una persona puede llevar $500 de depósito. Y los $500 deben estar depositados. Pero si por equivocación o por mala idea el banco deposita solamente 400 en la cuenta de aquella persona va a reclamar. Yo traje $500, yo te di $500. Tú me estás fallando en el depósito, le estás quitando. O puede darse al contrario. Llevo $500 a depositar y en la cuenta me sale que depositó 5,000. No, calma, no quiero lío. No deposité 5,000, deposité 500 exactos. ¿Sí me explico? Cuando estaba en el condado Estrella, me acuerdo bien de un hecho. Me invitaron a cenar en una casa
de esos que tienen barra en la cocina para comer. Ahí estamos en la barra. Pues ya los asientos están muy en alto. Hay un escaloncito para subirse uno y luego sentarse. Se me cayó un centavo. Entonces se quedó la gente viéndome a ver si yo iba a recogerlo. Bueno, dije, bueno, no me quiero ensuciar las manos. Al final de la cena lo voy a recoger. Pero me malinterpretaron, como si yo despreciara el centavo, el penny. Y me dijo el Señor, dice, si va al banco y les entrega 99 centavos y les pide $1 en billete, no se lo van a dar. Mire el valor que tiene un penny. No, yo no lo estoy devalorando. Simplemente no me quise agachar, no quise tomar mano con la mano porque estoy cenando. Eso fue todo. No se me olvide ese ejemplo. Así, la doctrina cristiana se ha de conservar intacta. Y los protestantes ya hicieron chilaquiles con esta cosa, con la doctrina cristiana. Porque para aquellas sectas nuevas, pues todas tienen que ser diferentes entre sí. Por eso unos le pegan, otros le quitan, para que mi secta no se parezca a la otra secta. Si no, ¿qué caso tiene mi secta? La palabra depósito, como está en el original, se dice G paraseque. G es el artículo femenino. Paraseque, el depósito. Paraseque es una palabra compuesta por dos. Para y tísemi. Para, delante de uno. Allí delante de nosotros nos los pone la iglesia. Aquí está, mira lo que vas a cuidar. Te lo dejo aquí en los pies, en tus narices. Y el verbo tísemi, significa colocar, poner, coloco, pongo delante de ti para el depósito de la fe. Cuídala. Ni le quites ni le pongas. Una cosa es quitarle, otra cosa es ponerle. Otra cosa muy diferente es desarrollar el dogma. Un bebito no se va a quedar bebito toda la vida, se va a desarrollar, pero es la misma persona. Así también la doctrina de la iglesia puede desarrollarse, pero va a ser la misma doctrina. Que este no es el caso de los protestantes. Ellos sí han macheteado totalmente el depósito de la fe. No pues que tanta Biblia. Ahí andan con la Biblia debajo del sobaco. Biblia. La abuela, ¿no? Porque si realmente quisieras la Biblia, no le quitarías nada. Y sin embargo, ¿cuántos libros de la Biblia han quitado? Quitaron del Nuevo Testamento. Y luego se dan cuenta, no, está muy peligroso, vamos a volvernos a meter. Mira tú, aquí sí quitaste y luego pusiste. Y en el Antiguo Testamento, ¿qué? Lo que quitaste ya no lo volviste a poner. O sea, hicieron la Biblia a su manera, a su antojo, como les vino en gana. Evangelio. Ven que me porté bien, ¿verdad? Sí o sí. En realidad más lo estoy leyendo. Qué lástima. Bueno, Dios así quiso. A lo mejor me habría dado un ataque al corazón aquí por la emoción de... Evangelio. Vale la pena entregarse en cuerpo y alma a la vocación que Dios nos ha confiado para hacer que el depósito, pues a la hora de nuestra resurrección, nuestra recompensa, que depende de Dios, no de nosotros, es en su infinita misericordia, hora que nuestra situación de resucitados sobrepasará a nuestra manera, de una manera infinita, a nuestra situación actual de pobres mortales. Entonces vale la pena tomar a Dios en cuenta
con la misma valentía espiritual que Pablo le pedía a Timoteo, hagámosle frente a nuestra vocación, porque Dios nunca se deja vencer en generosidad. Si nosotros somos generosos ahora con Él, tomando en cuenta nuestra vocación y viviéndola como Dios manda, vocación de casados, vocación del servicio al altar, Dios, que no se deja vencer en generosidad, hará que nuestra vida sobrenatural en el cielo sea lo más infinitamente superior a lo que ahora estamos viviendo. Entonces, vale la pena sufrir por nuestra vocación. Citas bíblicas de que Dios nunca se deja vencer en generosidad. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Segunda Corintios 9, 7. Del Antiguo Testamento también tenemos citas. Ahí va una sola para no hacerme largo. Libro del Siráside, así está en algunas Biblias, o libro del Eclesiástico, pero es el mismo libro. Capítulo 35, versículos del 9 al 10. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforme nuestra vida en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, a los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambian su dolor en vino, como la agua en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad que nosotros realizamos en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de tus santos mártires, Carlos Luanga y compañeros, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder
que convierte la fragilidad en fortaleza, y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, con nuestro obispo auxiliar Mario Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, los que padecemos el efecto del coronavirus. También sigamos pidiendo por la salud de Cristal Middlebrook. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos
la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, démonos la paz como signo de reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. Soy la semilla que ha de crecer, soy estrella que ha de brillar. Soy levadura, soy grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Soy la mañana que vuelve a nacer, soy espiga que empieza a granar. Soy aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. La llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Soy los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Soy los amigos que quise escoger, soy palabra que intento gritar. Soy reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el divino sacramento, al conmemorar la victoria de tus santos mártires, te suplicamos que lo que a ellos les permitió soportar los suplicios, a nosotros nos obtenga, en medio de las adversidades, constancia en la fe y en la caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
hablando de la transmisión de poderes, por lo rápido con que leí todo. Se me pasaron varios puntos, entre ellos yo creo que vale la pena decirlo. Me di a la tarea, todavía cuando no salía eso en el internet ni nada. Es más, yo ni tengo internet. Ni tengo, para que no me vayan a hablar, porque no va a llegar a ningún lado. Me di a la tarea de buscar el libros. ¿Quién fue el obispo que me consagró a mí? O sea, ¿quién fue el obispo que consagró obispo al obispo que me consagró a mí sacerdote? ¿Me explico? ¿De dónde salió el obispo que me consagró a mí sacerdote? ¿Realmente soy sacerdote? Sí, puse la cabezota ahí. Y un obispo consagrado por otro obispo me consagró a mí. Don Demetrio Mancilla Reollo, en España, en Salamanca. Pues, en Ciudad Rodrigo, el obispo de Ciudad Rodrigo fue a Salamanca y allí me consagró sacerdote. Y luego seguí la pista. ¿Y quién consagró obispo? Al obispo que consagró obispo al que me consagró sacerdote. Y así pude llegar casi hasta los años 1300. Qué lástima que pasó lo que pasó, el tamaño, pero le iba a decir a la lobita, cuando llegue sácame una copia, porque luego ya me la pasó a la máquina. Pero Dios sabe lo que hace. ¿Está clarito? Sí. Si ya llegué hasta los 1300, ya me salvé de los protestantes. Por 200 siglos casi. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz, la Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Recuerden también lo que hacía el Papa San Juan Pablo II. Si un anglicano, que también están separados de la iglesia, porque ellos tienen por jefe a la reina, ¿y de dónde salió esa jefatura? Bueno, si un ministro de ellos, con título de obispo, de arzobispo, de sacerdote, lo que sea, se pasaba a la iglesia católica, el Papa lo recibía, lo ordenaba de aquello, de que ya venía diciendo que era, pero no era nada. Porque las ordenaciones de los anglicanos, el Papa León XIII decretó que eran inválidas. Inválidas, porque se rastreó en el asunto histórico. Los protestantes interrumpieron. Luego hicieron otros enjuagues, pero tú no estás para hacer enjuagues. Tú no tienes autoridad para hacer cambios. Pero el Papa era tan bueno, el Papa Juan Pablo II los admitía. Pues yo soy sacerdote. Lo ordenaba de sacerdote. Y lo ponía a servir en una comunidad en donde había ingleses o lo que fuera. Si venía casado, lo dejaba casado. Que era un obispo que venía a la iglesia católica, lo ordenaba de obispo, porque no era nada, tenía el puro título. La cosa es seria. Y ya ven en la televisión a cada rato salen, el bishop fulano. Pues qué fin, bishop ni que 8 cuartos son. Mejor vámonos. Podéis ir en paz, la Santa Misa terminada. Demos gracias a Dios. Caminando juntos, vamos a salir y nos despedimos con un breve adiós. Adiós quiere decir, vaya usted con Dios. Mi corazón se alegra, contigo voy, Señor. Vamos siempre oscuras, si nos falta el sol. Vamos siempre solos, si nos falta Dios. Adiós quiere decir, vaya usted con Dios. Mi corazón se alegra,
contigo